La famosa cuesta de enero ha sido un reto a enfrentar cada año por la mayoría de los mexicanos. Pero este 2022 será más difícil debido a que los precios podrían alcanzar su nivel más alto en 21 años durante el arranque del año. Esto debido a la inflación que vive el país, la cual ya ha superado el 7%, además de aumentos en impuestos y productos. Pero, ¿qué nos espera? ¿Cómo vamos a sobrevivir esta cuesta de enero? Para hablar de este importante tema, esta noche me acompaña Sergio García Quintana, financiero del Colegio de Contadores Públicos de México. Quédese con nosotros esta noche. El programa, les aseguro, va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Sergio, bienvenido a Frente, sobre todo con este tema que es tan importante, tan trascendente para todos los mexicanos, porque ciertamente esta cuesta de enero está de pavor. Entonces, entre los gastos de la cena de Nochebuena, de la cena de fin de año, Día de Reyes, todo eso implica un gasto. Y eso significa que llegamos a enero teniendo que pagar impuestos, teniendo que pagar predial. Muchas familias están sin trabajo, los precios han aumentado escandalosamente y no vemos que tenemos realmente un apoyo por parte del gobierno en donde por lo menos dijeran, a ver, vamos a bajarle un poco a los impuestos al predial, vamos a bajarle a esto, vamos, como una medida de apoyo a los ciudadanos que le estamos viendo muy mal. Es decir, esta situación no es nada sencilla y requerimos de verdad que haya por lo menos un espíritu de solidaridad ante lo que hemos vivido a lo largo de la pandemia, que sigue teniendo sus efectos porque la pandemia no se ha ido. Gracias por estar conmigo, Sergio. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, mira, en especial este año, al igual que el año pasado, está marcado por una situación poco vista en las últimas décadas. Esta enfermedad ha traído una serie de gastos para todas las familiares que tuvieron algún papá, hermano, primo, sobrino, hijo enfermo y tuvieron que aportar de alguna manera algún gasto adicional que no se tenía pensado. Nosotros desde el punto de vista financiero normalmente vemos de qué manera lo puedes invertir o aprovechar mejor, ¿no? Tu dinero. Este dinero que llega quizá adicional en el aguinaldo, algún bono, si alguna empresa tiene esa posibilidad, o bien que tú ahorraste de alguna forma para enfrentar esta fecha, ¿no? Habría algunos consejos muy prácticos. Me mencionabas, por ejemplo, el predial. El predial tiene un descuento. Y si eres adulto mayor en algunos estados de la República, también te dan un descuento adicional. Entonces tú inviertes en pagar, por decirte una cantidad que sea 5,000 pesos, ¿sí? En el predial de todo el año. Pero si puedes pagarlo anticipadamente y además tienes un descuento por edad, bueno, pues a lo mejor estás pagando 2,000 pesos en vez de 5,000 o una cantidad mayor, ¿no? Entonces tienes esa posibilidad de reducirlo. También tienes otra posibilidad importante de invertirlo. Puedes invertir en tus finanzas y puedes invertir en tu salud. Si inviertes en tus finanzas, por ejemplo, puedes revisar tu estado de cuentas por pagar, ya sea tarjeta o deudas que tengas o tiendas comerciales o cualquiera de estas, que finalmente las tasas que llegan a cobrar son muy por encima de la tasa de CETES que te da si ahorrabas este dinero, ¿no? Entonces tú puedes descontar el pago de intereses aportando más que el pago mínimo y poder entonces tener una reducción de los intereses que vas a pagar a lo largo del año en el tiempo que quieras. Todo eso me suena maravilloso, mi querido Sergio. Nada más que estamos enfrentando ante esta cruda realidad. Cuando yo platico con mi público y les digo, traten de ahorrar, aunque sea mínimamente, me dicen, con trabajos nos alcanza para comer. Estamos viviendo al día. ¿De dónde quieres que ahorremos, Lolita? Tienen toda la razón. Y esto no nada más es de clases bajas o clases medias, no. La verdad es una situación muy difícil la que estamos pasando porque hay muchas personas que no reciben aguinaldos, que no reciben ningún bono, que solo reciben un salario. ¿Qué haces en esos casos? Bueno, habría que
tratar de estratificar un poco. Por ejemplo, nosotros tenemos una economía informal mayor al 50%. También tenemos una base de empleados gubernamentales, empleados del ejército, empleados de las grandes empresas, empleados que en su mayoría no ganan el salario mínimo. Los que sí son preocupantes son los que trabajan en la industria que sí tiene un salario mínimo que no llega a 300 pesos aún con el aumento. Y si tú lo comparas con la canasta básica, sí, evidentemente son precios muchísimo más bajos en la parte de los productos agropecuarios, por ejemplo, ¿sí? Y más caro en la carne, ¿sí? Entonces, evidentemente ya no es un problema de Navidad, ya no es un problema de la cuesta de dinero, es un Claro, problema permanente desde luego. de todo el tiempo, ¿no? Evidentemente, esta parte, de alguna manera, el adulto mayor puede tener quizá un pequeño aliciente o suficiente en ese momento, pero entonces vas reduciendo la población a una cantidad menor. Si descuentas todos los que ya tienen estos salarios, ¿sí? Debe haber otra parte muy importante que está en una situación bastante crítica, ¿sí? Evidentemente, esta situación eh, te obliga a moverte, te obliga a buscar alternativas. Últimamente ha habido esta explosión de personas que rentan su moto, rentan su coche, dan trabajos adicionales, temporales. No sé, alguna vez puedas ver o preguntarle qué actividad tiene el chofer que te lleve. Y Sí, claro. normalmente tienen 2 o 3 actividades, ¿no? Entonces están buscando esa alternativa. Habría que ubicar un poco más la visión de muy corto plazo. Lo que tienes en un momento dado que hacer es lo poco que tengas, invertirlo en algo que te produzca un beneficio de muy corto plazo o inmediato. Como ¿Sí? que, por ejemplo, Bueno, pues mira, por ejemplo, si tú eres Uber y tienes tus llantas que están mal, pues lo primero que tienes que hacer es dejar tu unidad o tu taxi o tu instrumento de trabajo, si tú es tu computadora, si es tu cámara fotográfica, si es vamos, todo lo que uses para producir dinero debe quedar bien, 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 en muy buenas condiciones, bien reparado, sí, bien, bien, que te sirva, ¿no? Que te sirva todo lo que usas para poder trabajar. Porque si no lo haces así, pues trabajas como con llantas ponchadas, no puedes sí, mover. como con muletas. Como con muletas, exacto. Entonces tú tienes que ver de qué manera preparas lo que te sirve para producir dinero, para generar quizá otra estufa, quizá otro equipo, ¿no? De esa manera tendrías que estar pensando no solo en gastarlo, sino en invertirlo, evitar el gasto, que puede ser satisfactorio momentáneamente, pero invertirlo te va a dar una posibilidad de crecerlo. Y con ese plan, de alguna manera, es muy difícil, pues, si no tienes nada, definitivamente. Entonces, bueno, sí es una situación de empezar de un nivel mucho más abajo de la escalera, ¿no? Vas a empezar en el primer escalón. Lo que se tendría que hacer es ser muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Sincerarte tú mismo, ¿sí? Y ver y decir qué alternativas tengo, ¿no? Porque evidentemente cambiar algunos métodos, tú sabes que ahorita con esto de la pandemia cambiaron muchos hábitos, ¿Cómo no? ¿sí? Ya hay gente que corre más, al menos si antes corría cada mes, a lo mejor ahora corre cada 15 días o cada semana, ¿no? O camina, ¿sí? Entonces empiezan a ver que ese tipo de actividad le va a ayudar, por eso decía yo, inviertes financieramente, inviertes en tu alimentación, inviertes en tu salud, porque a la larga todos esos gastos que vas a tener son precisamente porque no lo cuidaste. Entonces, Exacto. toda esta parte cultural y emotiva de Navidad, de todo esto, tiene muchos factores que puedes tomar en cuenta para evitarlos. Y no necesitas mucho dinero, necesitas mucho criterio, mucha conciencia, mucha educación y mucho amor por tus seres queridos para no ser tú esa carga que les quite todos los no sé cuántos cientos o miles de pesos después, ¿no? Entonces, toda esa parte es muy importante porque al final de todo estás dando un paso importantísimo hoy que empiezas a cambiar o que empiezas a replantear o a reutilizar, o mejor, bueno, incluso reutilizar es otra parte importante, ¿no? Cambiar hábitos en todos Cambiar hábitos. sentidos, ¿no? Yo Es creo que decir, todos, perdón, alimentarios, en nuestros gastos. Fíjate, yo creo que es importante, por ejemplo, hacer una limpia en tu casa y decir, así a ver, es. ¿qué tanta ropa utilizo? ¿Qué tanta ropa no utilizo? La que no utilizo, ¿por qué no la vendo? ¿O por qué no la regalo?
¿Por qué no Así es. busco la posibilidad, digamos, lo que tengo uno guardado por más de 2 años, ya no se va a usar? O ya no es tu talla. O ya no te... No, no, en mi caso sí. Pero en mi caso, Bueno, quiero bendito decir Dios, que ya no te queda, pues, o te queda más. no, ese no ha sido mi problema. Okay. Pero sí, desde luego, el reciclar las cosas. Si yo tengo 2 de algo que no estoy usando, hay que venderlo, hay que sacarlo, hay que regalarlo, hay que renovarse. Y uno aprende con el paso de los años a vivir con menos. Eso es una realidad. Es Solo decir, lo que ya, utilices, ¿no? claro, lo que realmente te sirva. Ya no estás pensando en el carrazo último modelo, ya no estás pensando en el super viaje maravilloso, estás pensando en vivir de manera decorosa, en que no te falte el alimento, en que no te falte el techo, en que no te falte una medicina, que no te falte el médico cuando lo requieras, que no te falte algo que ponerte. Es decir, esas pequeñas cosas, ¿qué es lo que le dan sentido a la vida? Exactamente. Empiezas a valorar todo aquello que está realmente cerca de ti y lo que realmente utilizas, ¿no? Así Entonces, es. en un momento dado, esto es toda esta parte de la conciencia de lo que tienes y lo que quieres lograr, te va dando una cierta ruta. Y esa ruta es algo que vas planeando, no de un día, ni de un cierre de año, pero te va a permitir, al establecer eso que quieres hacer, pues poco a poco, ¿no? Finalmente eso es lo que vas a ir cambiando, porque al final de todo vas a ver que esos son los resultados de una planeación cultural adecuada o de por lo menos de tu forma de ser. Sí, Hay que vivir con un poco de más modestia, mi querido Sergio, porque además no tenemos otra alternativa, ¿eh? bueno, además las circunstancias a veces Las son muy circunstancias nos importantes. obligan a eso. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo esta noche. Estamos dando inicio a este nuevo año. Se ve tremendo. Yo espero y le pido a Dios de todo corazón que las cosas mejoren. Yo quiero profundamente a mi país, a mis paisanos. Y créeme que les deseo lo mejor del mundo, que este año esté lleno de bendiciones, a pesar de que la realidad pues nos habla de que va a estar sumamente difícil. Muchísimas gracias, mi Sergio. Que tengas muy buena noche, Lolita. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta No se luego. pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.